¿Por qué mi escuela canceló el proyecto Flat Stanley? ¿Alguien más participó en el experimento social conocido como Flat Stanley? Fui a la escuela primaria a mediados de los 90, 95 a 2001, y estaba en tercer grado cuando nuestra maestra anunció que participaríamos en el proyecto Flat Stanley. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto, Flat Stanley fue una serie de libros sobre este niño plano que emprende todas estas extrañas aventuras en lugares famosos. Nueva York, el Gran Cañón, Francia, Australia. Este tipo iba a todas partes y era como una versión plana de Jorge el Curioso. Empezamos a leerlos en clase, haciéndolos parte de nuestra hora de inglés. Y un día la señora Gazle nos dijo que íbamos a hacer un concurso. La lección de inglés de hoy es crear tu propio Flat Stanley. Puede verse como quieras, pero el ganador del concurso se llevará 3 premios de la cesta de premios. Y serán las clases Flat Stanley que enviemos al mundo para participar en el proyecto Flat Stanley. Todos estábamos emocionados. Esta fue una oportunidad de ver nuestro trabajo en las fotos que volverían, sin mencionar algunas cosas interesantes de la canasta de premios. Todos elaboramos nuestro propio concepto para Flat Stanley y nos pusimos a trabajar coloreándolo y diseñándolo. Mi Flat Stanley era un espía, vestía una gran gabardina, un sombrero ancho y llevaba binoculares. Llevaba su ropa habitual debajo y parecía tan tonto que pensé que tenía posibilidades reales de ganar. Mi amigo Todd se rió cuando lo miró y me dijo que era genial. Su Flat Stanley era un jugador de fútbol de los Georgia Bulldogs, su equipo favorito, y pensé que su Stanley también se veía genial. Entonces, cuando la clase votó por los Stanley mostrados, pensé que Kylie's Flat Stephanie ganaría. Tenía una tiara brillante y un vestido de fiesta que ella había hecho con fieltro. Ese era al menos por el que había votado, ya que no podíamos votar por el nuestro, y si no por el de ella. Supuse que Max ganaría. Su Flat Stanley era un camionero, con gorra de red y camiseta sin mangas, y había trabajado mucho en ello. Sabía que algunos niños pensaban que el mío era divertido, pero no pensé que tuviera ninguna posibilidad. No había usado ningún material especial ni había hecho nada realmente innovador, y pensé en colgarlo en mi habitación cuando lo recuperara. Así que cuando la señora Gazle anunció que mi Flat Stanley había ganado, me quedé estupefacta. Esa noche me fui a casa con una nueva pelota súper rebotadora, un Stretch Armstrong de bolsillo y un borrador con forma de Pikachu. También fui a casa para decirle a mi mamá que había ganado el concurso y que mi Flat Stanley iría a otras escuelas y otros lugares para que pudiéramos tomar fotografías y ver todos los lugares interesantes en los que había estado. Ella dijo que eso sonaba muy bien y pensamos en dónde podría terminar. París, Disneyland, la Luna, ambos nos reímos de eso, o tal vez incluso en un partido de béisbol de los Atlanta Braves. Pasamos una buena tarde pensando en dónde podría terminar, y cuando papá llegó a casa se unió a nosotros en nuestra ensoñación. Esa noche me fui a la cama pensando en todos los lugares interesantes a los que Stanley podría ir y lo que podríamos ver cuando regresara. Empezó bastante normal, la Sra. Gazle envió el paquete a una escuela en la ciudad vecina y nos enviaron fotografías una semana después. Stanley había asistido a un partido de voleibol, a un museo de arte, y finalmente, a un juego organizado por la clase. Lo enviaron a la siguiente escuela, donde Stanley hizo una caminata. Fue al zoológico y luego a un partido de béisbol. No fue el Atlanta Braves, fue un juego de t-ball, pero aún así estuvo genial. Esto continuó durante un par de meses, y Flat Stanley viajó a Texas, Nuevo México, California, Idaho y Kansas. Colgamos las fotografías. Enviamos tarjetas de agradecimiento y hablamos sobre los lugares a los que había ido Flat Stanley. Fue un buen momento y lo usamos en nuestra clase de geografía para ayudarnos a aprender nuestros estados. Parecía que Flat Stanley estaba en todas nuestras lecciones ese año. Matemáticas, si Flat Stanley viaja desde Burbank, California a El Paso, Texas, ¿qué distancia ha viajado? Geografía, si Flat Stanley está en el Álamo, entonces ¿dónde está? Y, por supuesto, inglés, donde leemos los libros y el cartas que recibimos en voz alta. Se acercaba abril cuando llegamos a clase y descubrimos que la señora Gazle no estaba allí. Estábamos todos bastante desanimados, porque los miércoles solíamos recibir nuestras cartas de Flat Stanley,
y la sumisa nos dijo que el señor Agaz le hablaría de ello cuando volviera. Ese día no hubo Flat Stanley, y cuando el señor Agaz le regresó la semana siguiente, pasamos a otra cosa. Todo el material de Flat Stanley había desaparecido de la clase, y su ausencia era tan notoria como lo había sido nuestra profesora desaparecida. Ella nunca contó lo que había sucedido, y era un misterio del que se hablaba en voz baja hasta bien entrado el cuarto grado. Probablemente todavía sería un misterio si no hubiera decidido, una década después, dedicarme a la docencia. Ahora estoy en mi segundo año de universidad y he progresado hacia la enseñanza como estudiante. Decidí que quería probar suerte como maestra de primaria, algo así como cuarto o quinto grado. Y cuando me dieron el nombre de mi mentora, me di cuenta de que la conocía. Era la señora Gazle, mi antigua maestra de tercer grado. Ella enseñaba quinto grado ahora, con su jubilación acercándose en el horizonte, y sonrió cuando se dio cuenta de quién era yo y me dio un gran abrazo. Bienvenido de nuevo, me alegra ver que decidiste dedicarte a la enseñanza. Su salón de clases estaba en el mismo salón en el que había estado su clase de tercer grado, y los niños me recordaban mucho a mis amigos y a mí cuando éramos sus alumnos. Tenía un buen grupo. Tenían hambre de aprender y ella les agradaba mucho. La señora Gazle era el tipo de maestra que mantenía la atención de los niños sin esfuerzo, y esperaba que fuera una habilidad que pudiera aprender de ella. Los niños de su clase me agradaron bastante rápido y pronto estaba dando clases mientras la señora Gazle simplemente se sentaba y observaba. Algo en el hecho de estar nuevamente en su clase me hizo recordar mis días como estudiante de tercer grado en esta escuela, y eso me hizo pensar en Flat Stanley nuevamente. No había nada parecido en su clase de quinto grado, los niños probablemente habrían pensado que era infantil, pero reavivó algo del misterio que había sentido una década antes. Intenté encontrar un buen momento para sacar el tema, pero nada pareció presentarse. Hasta el viernes de mi segunda semana. Estaba haciendo las maletas para irme cuando la señora Gazle se ofreció a invitarme a tomar unas copas. Me sorprendió un poco y ella debió darse cuenta porque se rió alegremente ante mi mirada de disgusto. ¿Qué?, preguntó, con el abrigo sobre un brazo. ¿No sabías que los profesores bebían? Decidí unirme a ella y encontré un pequeño grupo de otros profesores esperándonos cuando llegamos. A algunos los conocía, a la mayoría no, pero resultó que esto era algo habitual para ellos. Bebieron y hablaron sobre su semana, quejándose de algunos estudiantes que eran especialmente difíciles y, en general, se desahogaron. La señora Gazle y yo nos sentamos en un rincón, asintiendo y escuchándolos, y ella me sonrió por encima del borde de su cuarta copa de vino alrededor de las 11. He estado enviando críticas entusiastas a tus profesores, me confió. Eres uno de las mejores estudiantes de profesorado con los que he trabajado. Creo que probablemente seas un candidato seguro para que te contraten al final de mi carrera. Tu periodo de entrenamiento, y yo mismo te recomendaré al director si él no te extiende un puesto. Le agradecí, bebiendo mi segunda cerveza mientras asimilaba todo. Hey, ¿puedo preguntarte algo?, dije de repente. Ninguno de nosotros está lo suficientemente borracho como para que me ofrezcas llevarme a casa todavía. Gran amigo, dijo, resoplando en su vaso. No, nada de eso. Siempre me ha molestado algo de mi tiempo en tu clase, y me preguntaba si recordarías el proyecto Flat Stanley que hicimos. Parte del color desapareció de sus mejillas y podría jurar que se estremeció un poco. Me sorprende que recuerdes eso. Fue hace mucho tiempo. Bueno, todo desapareció de la clase muy rápido, y cuando regresaste nunca volviste a mencionarlo. Todos los libros habían desaparecido de la biblioteca de la clase, todas las cartas habían desaparecido, todo faltaba. Creo que hablamos de ello durante mitad del cuarto grado antes de que algo más llamara nuestra atención. Miró a lo lejos por un momento, como si contemplara si realmente quería responderme o no. Creo que necesito un poco de aire. ¿Te importaría acompañarme? Le dije que lo haría y nos fuimos en medio de una lluvia de abucheos sobre ladrones de cunas y pumas al acecho. La había tomado del brazo y ella intentaba que no la molestara, pero estaba rígida y un poco inestable cuando salimos al patio. Algo la había asustado, y no pensé que fueran las burlas poco entusiastas de sus compañeros. Cuando salimos,
se apoyó en la barandilla fuera de la zona de asientos, mirando las olas mientras chocaban contra el agua debajo de nosotros. Me incliné a su lado y me di cuenta de que estaba tratando de descubrir por dónde empezar, y que tenía problemas para empezar. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Esa es una historia bastante confusa, pero supongo que podríamos contarla como parte de tu educación. Tal vez te ayude a evitar algo que me metió en muchos problemas y canceló el plan. Proyecto Stanley para toda la escuela. Le dije que sí, bastante intrigada por lo que podría haber sucedido para que una prohibición escolar completa fuera algo tan benigno como un proyecto de arte para niños. Bueno, ¿recuerdas que enviamos al pequeño a una escuela en el pueblo vecino? Bueno, lo enviaron a otra escuela, y esa escuela lo envió a otra escuela, y así sucesivamente. Teníamos aproximadamente el mejor resultado de cualquier otra clase, recuperando el doble de material de lo normal. Empecé a integrarlo en el plan de estudios, como recordarás. Y era una parte muy importante de nuestra clase. Aprecié el material, a veces es difícil conservarlo. Los niños llaman la atención cuando son tan pequeños, pero Stanley realmente ayudó. Entonces, un día, llegué y descubrí que el día anterior había llegado un nuevo paquete. Se detuvo, temblando un poco mientras miraba las olas. Alguien había devuelto nuestro flat Stanley y me emocioné cuando abrí el sobre. Ese día íbamos a empezar con las fracciones, al menos, como se suponía que debíamos hacer. Y quería ver si había alguna forma de incorporar las fracciones al paquete. Obtendría mi deseo, pero no de la manera que quería. Metí la mano en el bolsillo para sacar un cigarrillo y la señora Gazle me preguntó si podía fumarlo. Nunca la había visto fumar antes, pero cuando inhaló ese primer bocado, cerró los ojos y parecía eufórica. Se suponía que Flat Stanley iba a la escuela primaria Carter Wilde en Boise, pero parecía que se había ido a otro lugar. Eres demasiado joven para recordarlo, pero había una persona bastante terrible en el Medio Oeste a finales de los 90. Él recogía a mujeres jóvenes que hacían autostop, y la policía las encontraría más tarde cuando él terminara con ellas. De alguna manera, consiguió nuestro Flat Stanley y pensó que sería divertido usarlo para burlarse de la policía. Había asesinado a 5 niñas esa semana. Se le quebró la voz mientras lo decía, la punta del cigarrillo temblaba mientras hablaba. Y adjuntó fotos de ellos al Stanley que él envió. Eran horribles, y mientras los derramé sobre mi escritorio, reconocí lo que lo hice de inmediato. Estaba temblando, y mientras le ponía la chaqueta, me sonrió con tristeza. Eres un buen chico, a pesar de hacerme revivir esto. Sabíamos que los niños de mi clase tenían todo tipo de ideas descabelladas sobre lo que había sucedido, pero también sabíamos que ninguno de ustedes sabía la verdad. Dio una larga calada al cigarrillo y dejó que la ceniza goteara. La primera chica de la que envió fotos fue Ashley Manxe. Le había abierto el pecho, la 10ª iba justo entre sus senos, y la había desollado como si fuera una especie de flor. Su rostro tenía la peor expresión posible que jamás hayas visto. Y justo allí, en medio de su pecho, estaba Flat Stanley, tu Flat Stanley. Pensé que lo había entendido entonces, pero la señora Gazle ni siquiera se había puesto en marcha todavía. Luego estaba Francis Carmichael, la chica que se llevó de la feria. Ella estaba buscando un aventón, y él se lo dio. Le cortó los brazos y las piernas mientras estaba viva, quemando las heridas que cerró con un hierro para que ella se desangrara más lentamente. Finalmente le cortó la garganta, y después de eso, le puso un pie de ese Flat Stanley entre los dientes y tomó una fotografía. Él estaba de pie, su cuerpo en exhibición, y sus protuberancias quemadas. Son algo que todavía no se me sale del todo de la cabeza. Lo siento, comencé, pero ella me interrumpió. No. Quería saberlo, así que déjame sacarlo todo. Es como el confesionario al que solía ir cuando era pequeña. Si lo saco todo, tal vez no me atormente tanto. Él luego tomó a Dawn Cambridge y Betsy Cambridge, les partió la espalda e hizo un par de ángeles de sangre con ellos. Colocó Flat Stanley en medio de ellos, la grieta entre sus costados, y tomó una foto. Todavía estaban buscándolos. Cuando encontraron a Ashley. Finalmente, consiguió a Melanie Fasserly, y ella probablemente fue la peor.
La golpeó con un mazo hasta que sus huesos quedaron como fragmentos de vidrio. La imagen que envió de vuelta era irreconocible como un ser humano. Y si lo hubiera sido si no hubiera sido por el cabello, nunca habría sabido lo que era. Él colocó el corte entre sus piernas grumosas como para salvar su modestia. Y ella honestamente parecía tan plana como él si no contamos todos los espolones óseos sobresaliendo de ella. La mandíbula de la señora Gaz le temblaba, el temblor la hizo tartamudear en las últimas palabras. Y cuando volvió a mirarme, había arrepentimiento en su rostro. Todo el alcohol había desaparecido de ella. El miedo lo había liberado todo mientras su mente recordaba lo que probablemente había sido el peor día de su vida. Llamé a la policía, por supuesto, pero mi verdadera preocupación eran ustedes. Si este psicópata nos había enviado esto por correo, entonces tenía la dirección de la escuela. Si supiera dónde estábamos, entonces podría pagarnos una multa, visitarnos y hacernos su próximo collage de fotos. Y no podría haber vivido conmigo mismas si eso hubiera sucedido. Así que se lo di todo a la policía y aceptaron vigilar la escuela por un tiempo. No necesitaba haberlo hecho. Me molestó. Este cabrón retorcido tenía un coto de caza particular y una presa particular, ninguna de las cuales eran niños en Georgia. Nunca nos hizo una visita, pero se necesitaron 6 chicas más antes de que lo atraparan. No dormí bien hasta que ellas lo tenía bajo custodia, y no dormí profundamente hasta que le clavaron la aguja el año pasado. Era un individuo podrido y retorcido, y se merecía cada gramo de lo que le dieron. Tuve que tomarme el resto de la semana para recuperarme de su pequeño regalo, y se habló de que tal vez querían que me sometiera a terapia. Cuando regresé, la escuela había desechado todas las cosas de Flat Stanley. Era demasiado arriesgado que algunos estudiantes lo consiguieran la próxima vez, y no podían permitirlo. Algunos de los profesores pensaron que deberíamos decírselo a los estudiantes. Algunos pensaron que deberíamos decírselo a los padres y algunos pensaron que debería ser despedida por alguna razón. Se decidió que no se lo contaríamos a ninguno de ellos y no volveríamos a hablar de ello nunca más. A cambio de no causar revuelo, pude conservar mi trabajo. En aquel entonces pensé que era un intercambio bastante apropiado. Así que esa es toda la triste historia. ¿Cura tu curiosidad? ¿Lo hizo? La señora Gazle también tenía razón. Me ofrecieron un trabajo al terminar mi formación y resultó que era su trabajo. La señora Gazle se jubiló a finales de ese año porque quería pasar más tiempo con sus nietos y sus hijas. A veces todavía tomamos bebidas y ella realmente es una mujer encantadora. En cuanto a mí, noté una parte importante del contrato tal como me lo presentaron. Lo ponen en negrita para que no puedas perdértelo, y si lo rompes, en realidad solo tienes la culpa. Bajo ninguna circunstancia nuestros estudiantes participarán en ningún programa que envíe documentos a otras escuelas o entidades sin el permiso expreso de la administración. Esto incluye programas de amigos por correspondencia, Hands Across the Water, Flat Stanley Project y otros proyectos afiliados. Firmé ese contrato hace 10 años y ahora yo mismo instruyo a los futuros profesores. En la década que llevo enseñando, nunca he roto esa regla, y tengo que agradecer la historia de la señora Gazle por eso. Cuando envías algo así al mundo, nunca sabes quién podría responderte y qué podrían tener que decir.